Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión te traigo lo que es el horóscopo para el signo de Cáncer, para lo que sería el tema del amor, las parejas y el romance en esta segunda quincena del mes de febrero. O igual cuando estés viendo el video, puedes llegar a conectar con el mensaje. Vamos a ver, Cáncer, ¿qué viene para ti con respecto a este tema del amor? A ver, siento que vienes trabajando mucho em, con las emociones, con las emociones, con las emociones. Depurando tus emociones. Te va trabajando mucho moviendo tus emociones. La carta de la rueda me habla mucho y es curioso porque el 10 de oros también te habla de otra rueda. Siento que tiene que ver mucho con eh, el segundo chakra. Todo lo que tengas que, más bien, todo lo que te ayude a sanar tu segundo chakra es bienvenido. Todo, cuarzos, terapias, algún tipo de canalización, algún tipo de herramienta para que tú entiendas las emociones. Creo que en este punto, em, es que la carta del colgado incluso te habla mucho de que también es una carta de agua, el rey de copas es una carta de agua, y siento que la carta de la rueda es una expansión de tu conciencia donde estás descubriendo, encontrando respuestas, estás también trabajando, te va trabajando mucho con el dios Poseidón, conectando mucho con energías terrestres porque te estás anclando, porque de alguna forma estás trabajando también con tu familia álmica, con familiares de vidas pasadas, porque aquí tienes Piscis. Traes una conexión bastante espiritual, porque, y creo que te estás yendo como por esa área. Sí que sería bueno que lo trabajaras a través también como de un terapeuta, puede ser a través de un psicólogo, un psiquiatra, puede ser, pero también lo puedes estar trabajando desde el plano, me habla mucho con el 10 de oros, tiene que ver alguien que conozca como de diversidad. Puede ser diversidad en el sentido neurodivergencias, por ejemplo, o en el sentido de que trabaje obviamente con las emociones, que trabaje con situaciones, es que me están diciendo como con situaciones que normalmente le trabajan con niños, pero que puedan ser aplicados también a adultos. Algún tipo de diagnóstico, me están diciendo, que es muchísimo más visto o más trabajado o más rápido de detectar en niños que en adultos. Y no es que en adultos sea complicado detectarlo, sino más que nada es que se les pone más atención muchas veces a ciertas conductas en los niños porque llama la atención. Y cuando es una persona adulta, a lo mejor ya aprendió a convivir, lamentablemente aprendió a enmascarar muchos de los, o de los, no es que no quiero decir síntomas, sino de las características de ese, puede ser por ejemplo algún tipo de trastorno, algún tipo de condición que te lleve o les lleve en algún momento a ciertas personas a em, ir a ese terapeuta, ir a ese psicólogo, ir a ese psiquiatra, ir a ese profesional que conoce de ese tema a buscar un diagnóstico médico de lo que está viviendo. Veo por aquí todo lo que tenga que ver con, vuelvo a lo mismo, diversidad, tanto en la sexualidad, en la identidad, en la neurodivergencia, por ahí, ¿ok? No necesariamente tiene que ser uno de estos, puede ser por ahí, ¿no? Y por otro lado, lo que siento también es que trabajar con las emociones. Puede ser también trabajar, por ejemplo, con tramas de niñez, porque aquí veo el 10 de oros y veo muchos niños y veo como los dos padres. Y en este caso, trabajar también con las emociones generadas, adquiridas, generadas, vaya, vividas, experimentadas, eh, en esa relación con los padres. Obviamente aprender a cuidar mejor contigo, o sea, aprender a cuidar mejor a cuidar de ti. El 10 de oros te habla mucho también de situaciones, por ejemplo, de carencias, porque el 10 de oros está relacionado más como con, ojo con esto, tiene que ver con la abundancia y el oro tiene que ver más con la abundancia a nivel físico. En este caso, puede ser, por ejemplo, relaciones a alguna cuestión, y el rey de copas también y el colgado me hablarán mucho de situaciones, por ejemplo, de agua. Entonces, en este caso, algo relacionado con esto, que
desde el punto de vista espiritual holístico, puede ser, por ejemplo, situaciones de sobrepeso, que no porque, bueno, desde el punto de vista holístico sí tiene algo que ver con lo emocional, pero no porque tengas que cambiar tu cuerpo, sino por el hecho de buscar a lo mejor una ayuda externa, porque no porque vuelva a lo mismo la obesidad eh, sea como tal un problema, sino las consecuencias de ello a nivel emocional, a nivel mental, a nivel físico. Y si tú vienes teniendo problemas, ojo, sí sería bueno checarlo con un médico, ¿ok? Aquí lo que veo puede ser situaciones, por ejemplo, de sobrepeso, que no necesariamente está relacionado, por ejemplo, con la alimentación, que en muchos casos sí está relacionado con la alimentación, está relacionado con el sedentarismo, está relacionado incluso con algún factor genético, está relacionado con... Y no solamente es la cuestión de la obesidad, puede ser también cuestiones de algún trastorno metabólico, por ejemplo, o de alguna cuestión de otro tipo de enfermedades ligadas, ¿no? Al sobrepeso. No estoy hablando directamente, ¿no? De este factor, sino más bien como de los riesgos en algún momento que puedes llegar a padecer, puedes llegar a vivir desde el punto de vista sobre todo más emocional, ¿ok? Lo estoy hablando desde el más emocional. ¿Por qué? Porque aquí me habla mucho también de que en algún momento pudiste haber tenido, a lo mejor ya lo estás trabajando, iba súper bien, ¿ok? En algún momento pudiste haber padecido, por ejemplo, cierta retención de líquidos, por ejemplo, que me hablaría mucho de emociones, estar como guardando emociones, ¿no? En el aspecto holístico, los líquidos representan las emociones. Y en este caso está el Rey de Copas, que viene siendo, que siempre que veo al Rey de Copas, me habla mucho de el dios de los mares, o el Rey de los mares, que en este caso sería Poseidón. Aquí me habla mucho de un trabajo muy, muy, muy profundo, ya sea por meditación, que de hecho aquí tiene la carta del colgado, que nos habla de la espiritualidad, y nos habla de la parte más psíquica también, y nos habla de vidas pasadas. El 5 de Copas nos habla mucho de conectar con la tierra, tal cual, o sea, de encontrar ese equilibrio. Y en este caso, la carta de la rueda es una expansión, es un crecimiento, es un conocimiento, incluso una sabiduría que está llegando. Entonces, lo que veo aquí tiene que ver con un aprendizaje, aprender a manejar las emociones que hay en ti. Yo siento que eres una persona sumamente emocional, que traes emociones hasta para repartir, ¿ok? Y que en algún momento pudiste haber bloqueado esto y que te pudo haber hecho daño, o en algún momento pudiste haber vivido ciertas experiencias muy traumáticas, muy fuertes, más si le sumas que en algún momento bloqueaste todo eso, puedes haber o puedes venir somatizando algo, ¿ok? Entonces lo que te viene aquí diciendo, cáncer, es una situación donde dejas fluir, entiendas tus emociones y las permitas fluir. Por eso te mencioné al principio del video, es como trabajar con el segundo chakra, el chakra sacro, el chakra de las emociones y la sexualidad. Incluso pudieras traer por ahí algún problemita en cuestión sexual, en cuestión de libido, por ejemplo, y que obviamente pues hay que poner un poquito de atención. Aquí obviamente pues cada problema tiene como su especialista, ¿no? Pero sí que siento que la base principal está, porque tienes mucha agua, está en el agua, está en las emociones que vienes viviendo, en las emociones que vienes procesando, en las emociones que estás moviendo también, o que en algún momento están bloqueadas en ti porque no se mueven y es momento de ponerlas a mover. Entonces, la rueda. La rueda aquí lo que te habla mucho es como de, ok, vamos a movernos para trabajar en ello, para procesar esas emociones. Todo lo que tenga que ver con el Sartes te puede ayudar. Las artes, sobre todo me habla mucho la carta del colgado, tiene que ver con la flexibilidad. Hay que recordar que, sobre todo en la madera, em, y estoy hablando como, ¿por qué de la madera? Porque es el primer ejemplo que se me viene. La madera, por ejemplo, en los árboles, la madera tiene cierta flexibilidad por la cantidad de agua que tiene, por la cantidad de agua que tienen sus fibras. ¿Ok? Entonces, la flexibilidad muchas veces de la madera viene dada por la cantidad de agua que contiene. Entonces, aquí lo que te dicen es aprender a manejar tus aguas, aprender a manejar tus emociones, te va a permitir ser más flexible
ante la vida, ante las respuestas de algún tipo de estímulo, ante las respuestas de una convivencia a nivel social, familiar, pareja, etc., te va a permitir ser más flexible en muchos asuntos, en muchas situaciones, y no reaccionar desde un miedo, desde una angustia, desde un dolor, desde una ira, desde una emoción o desde un sentimiento. No reaccionar tan impulsivamente y saber en determinado momento cuáles son los límites de tu, ahora sí que de tu paciencia, cuáles son los límites de tus emociones, cuál es el límite de tu ira, y aprender a utilizarlos correctamente, porque las emociones están ahí para algo. No son ajenas a nosotros. Tenemos un cuerpo emocional también. Y las emociones son producto de nuestro cuerpo biológico. Entonces hay que aprender de alguna forma a manejar esas emociones, a entender esas emociones y aplicarlas de una forma correcta, o aprenderlas, obviamente a sentir, pero de alguna forma aprender a fluir con ellas. Si nos enojamos, ok, pues nos enojamos porque el enojo está ahí para algo. El enojo principalmente sirve para poner límites, algo que a mí no me gusta que me hagan o que me están haciendo o que me quieren hacer, pongo una barrera. ¿Con qué? Con el enojo. Entonces pongo una barrera y digo las cosas como se tienen que hacer, como se tienen que decir o como o de alguna forma digo las cosas que me están haciendo daño desde ese enojo para que la otra persona entienda que no es por ahí, o que entienda o que me tenga paciencia por lo menos. ¿Ok? Entonces, lo que te están diciendo aquí, cáncer, tiene que ver más con aprender a manejar tus emociones, a entender tus emociones y a fluir con tus emociones. Mucho trabajo interior con las emociones y te serviría mucho el trabajo con el dios Poseidón. Hasta aquí el video, espero te haya gustado. Si te ha gustado, dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas bendiciones y hasta luego.